Dios les bendiga, queridos hermanos. Reciban ustedes la paz del Señor. Amén. Que la bendita luz de Dios los ilumine en esta maravillosa oportunidad. Y estoy aquí una vez más junto a ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy nosotros, eh, hoy nosotros tuvimos ayer en realidad, porque ya cruzamos ya van a ser la 1 de la madrugada, que increíble, ¿no? Cómo pasa la hora. Dios te bendiga, Rosario, bendiciones, amén. Muchas bendiciones para tus hijos, para tu familia, que la bendición de Dios esté allí contigo. Y allí tenemos a Zulme, también, querida Zulme, que nos acompañaste en el día de hoy, en el día de ayer, perdón, allí en la ciudad de Las Piedras. Muy contentos, muy agradecidos por la oración que nos dejaste. Los hermanos de Las Piedras te pudieron conocer también, allí te estaban viendo. Y bueno, muy agradecidos con tu oración desde los Estados Unidos. Amén. Y bueno, yo quiero compartirles el mensaje que compartimos allí en la ciudad de Las Piedras sobre el joven rico. Amén. Quiero hablarles sobre el joven rico. Vamos a analizar este pasaje, vamos a tratar de aprender de lo que tiene este lindo pasaje para contarnos y enseñarnos, ya que es la palabra de Dios. Quiero saber cómo se está escuchando, si están escuchando bien, eso me interesa, ya que hoy tuvimos unos problemitas allí con el audio y quiero saber que se esté escuchando bien para poder seguir. Dice Manuel: saludos hermanos, bendiciones desde Arizona, Estados Unidos. Dios te bendiga, Manuel, ¿cómo estás? Amén, perfecto, dice Rosario. Bueno, vamos a leer. Les invito a leer Mateo capítulo 19, versículo 16, el joven rico. Vamos a analizar esta historia, vamos a aprender de esta historia, ya que es palabra de Dios. El joven rico, capítulo 19 del Evangelio según Mateo, versículo 16 en adelante, dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dijo: ¿cuáles? Jesús respondiendo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo guardo desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente es que pueda entrar un rico al reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Bueno, vamos a analizar despacio esta historia. Vamos a analizar despacio lo que sucedió en esta ocasión. Y vamos a ver cómo Dios también claramente nos habla a nosotros por medio de esta historia y por algo quedó escrita en las Escrituras.
por algo quedó registrado allí en las escrituras, porque algo muy importante tiene para mostrarnos. Primero, comenzamos con que el joven se acercó, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Algunas traducciones traducen acá, ¿qué buenas obras haré para tener la vida eterna? Que en realidad es lo que muestra el texto griego o el texto original. El joven le está preguntando, ¿qué obras haré para poder entrar o tener la vida eterna? Es lo que le pregunta el joven al maestro. Entonces vemos en el versículo primero, el primer versículo que leímos, que es el versículo 16 del capítulo 19, que un joven se acerca al Señor. ¿Por qué se acerca al Señor? Bueno, sabemos que el Señor está teniendo mucha fama, el Señor estaba haciendo señales, el Señor estaba haciendo milagros, el Señor estaba sanando enfermos, el Señor estaba dándole vista a los ciegos, el Señor estaba dándole el poder caminar a los paralíticos, el Señor le estaba dando el habla a los mudos, el Señor estaba haciendo grandes señales y grandes maravillas. Y la fama del Señor, el nombre del Señor se estaba expandiendo. Todo el mundo estaba escuchando acerca del Señor, un Señor que sana, un Señor que cura, un Señor que levanta al enfermo, un Señor que le da vista a los ciegos, un Señor que le da el oír al sordo. Y este joven escucha hablar del Señor, y cuando se entera que el Señor Jesús está pasando por su ciudad, este joven aprovecha la oportunidad para conocer, para tener un encuentro con aquel hombre que estaba teniendo tanta fama. El Señor, el que está sanando a los enfermos, el que está dándole vista a los ciegos, el que le está dando el oír a los sordos. Y este joven quiere conocer a este hombre. Entonces el joven rico se acerca para conocer al Señor. Esto, hermanos, me recuerda a lo que vivimos en los días de hoy. Las iglesias hablan de un Dios poderoso, las iglesias hablan de un Dios que sana al enfermo, las iglesias hablan de un Dios que le da vista a los ciegos, las iglesias hablan de un Dios que tiene el poder para darle el oír a los sordos, que tiene todo poder sobre los cielos y la tierra, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Es el Dios que nosotros predicamos, es el Dios que nosotros confesamos, un Dios eterno, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Muchas personas se acercan a conocer a este Dios maravilloso, a este Dios poderoso, al Hijo de Dios que dio su vida en la cruz para perdonar los pecados. Y muchas personas se acercan como se acercó ese joven. Pero encontramos que este joven apenas llega a la presencia del Señor, llega con una pregunta. Y es muy interesante la pregunta de este joven. Este joven dice, maestro bueno, ¿qué bien o qué buenas obras haré para tener la vida eterna? Piensen en esa pregunta. Este joven claramente está confesando por su propia boca que cree que las obras podrían meterlo a él en el reino de Dios. Este joven está creyendo que las buenas obras lo podrían hacer a él merecedor de vida eterna. Hermanos, siempre recalco que cuando nosotros hablamos del Señor, el Señor de la Biblia, el Señor Jesús, este hombre al cual el joven le hace la pregunta, este hombre llamado Jesús que dio su vida por nosotros, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por lo tanto, Jesús sabía de antemano las intenciones del corazón del joven, conocía el corazón del joven,
conocía el pensamiento, los pensamientos del joven, conocía lo más profundo del corazón de ese joven, porque nuestro Señor es omnisciente, todo lo sabe. Eso es lo que quiere decir la palabra omnisciente, que todo lo sabe, que sabe todo lo que va a pasar, que sabe todas las cosas. El Señor Jesús conocía el corazón de este joven. Cuando el joven se acerca y le hace esa pregunta, una declaración, porque es una declaración en cierta forma, lo que él piensa lo está expresando, él confía que las obras tienen el poder de meter a una persona al reino de Dios. Por eso le dice, maestro bueno, ¿qué buenas obras haré para yo poder tener la vida eterna? Jesús le contesta algo muy interesante, porque nosotros sabemos que el Señor, Él es bueno. El Señor dio su vida por nosotros, el Señor no tuvo pecado, por lo tanto, el Señor es bueno, fue bueno, es bueno y será bueno, eternamente bueno. 3 veces santo es el Señor. Pero ¿qué le responde el Señor? El Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. ¿Por qué le responde esto a este joven? La respuesta del Señor tiene mucho que ver con la pregunta del joven. El joven llega con un ánimo muy orgulloso, se llega jactando, aunque todavía no había confesado él que él cumplía o que tenía intención o que se creía que estaba cumpliendo todos los mandamientos, pero él lo viene pensando, él viene pensando que es justo, él viene pensando que se puede merecer la salvación porque él más adelante va a hablar de que él está cumpliendo todos los mandamientos. Él llega con un ánimo muy orgulloso, él se jacta en su corazón de las obras que él hace, él confía que las obras podrían hacerlo a él digno de heredar o entrar al reino de Dios. Entonces, la respuesta del Señor tiene que ver mucho con la pregunta del joven. El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y está en el cielo. Jesús está tirando abajo todo pensamiento orgulloso, toda jactancia que hay en el corazón de este muchacho. Porque si el Señor que era bueno, que es bueno y será bueno eternamente, dice, yo no soy bueno, no me llames bueno. Él no dice que Él no es bueno, en realidad Jesús no está diciendo que Él no es bueno porque Él es bueno. Pero Él está diciendo que no quiere ser llamado bueno, que hay uno bueno y está en el cielo, que está, este sería Dios. Mostrándole al joven que si el mismo Señor no se llama bueno a sí mismo, que este joven no podría considerarse más bueno que el propio Señor. Si el Señor no se hace llamar bueno, entonces por la mente de este joven no tendría que pasar ni siquiera un pequeño pensamiento de jactancia o de orgullo propio o de vanagloria, pensando que podría él ser tan bueno como para heredar o entrar al reino de los cielos. Si el propio Señor, Él dice, hay uno bueno y está en el cielo, entonces ¿cómo este joven podría asumir que él sería bueno? En cierta forma, el Señor, que conoce el corazón de todos los hombres, conocía el corazón orgulloso, jactancioso de este muchacho y estaba derribando los argumentos de este joven. Entonces el Señor, después de decirle que hay uno bueno que está en el cielo, que no lo llamen a él bueno, después dice, ciertamente el Señor le responde hacia la pregunta de él, diciéndole, mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Entonces el joven le responde, ¿cuáles? Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven le dijo, todo esto lo guardo desde la juventud. ¿Qué más me falta? Queridos hermanos, el Señor le está diciendo al joven,
Bueno hay uno y está en el cielo, no me llames a mí bueno, queriéndole mostrar al muchacho que si él, que es el Hijo de Dios, no se jacta de ser bueno, que no se le ocurra a él jactarse de ser bueno. Pero el Señor ya conocía el corazón orgulloso de este muchacho. Este muchacho estaba confiando en sus obras. Se ve que tenía en su mente algún pensamiento que le decía que era bueno y que podría él tener parte en la vida eterna por sus obras. Entonces Jesús después le dice, si tú quieres tener la vida, si quieres ser parte de la vida eterna, tú tienes que cumplir los mandamientos. El joven le responde y le dice, ¿cuáles? Porque el joven conocía desde pequeño todos los mandamientos. El joven hace una pregunta que sabe en cierta forma cuál sería la respuesta, porque él conoce todos los mandamientos desde su juventud. Es más, él dice que él viene cumpliendo esos mandamientos. Por lo tanto, él hace una pregunta que más o menos él sabía cuál iba a ser la respuesta. Y incluso él ya tenía la respuesta en su corazón. Una respuesta, por supuesto, desde su orgullo, desde su vanagloria. Este joven no se acercó con un corazón humillado, humilde, sino que se acercó al Señor con un corazón orgulloso. Entonces el Señor le dice, si tú quieres entrar al cielo, tienes que guardar los mandamientos. El joven le dice, ¿cuáles? Y el Señor le dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Y bueno, le nombra los mandamientos, le dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven le responde y dice, pero todo eso yo lo cumplo desde mi juventud. ¿Hay algo que me falte? Presten atención a esa pregunta. Sé que no se entiende o quizás no se nota la soberbia de la respuesta del muchacho. Pero en esa respuesta del muchacho hay mucha soberbia. El muchacho le dice, después que el Señor le dio la lista de los mandamientos, el muchacho dice, pero yo eso lo cumplo desde que soy niño. ¿Acaso hay algo más que me falte cumplir? En ese tono es que el muchacho le habla al Señor. El muchacho piensa en su mente que él tiene obras buenas y que por esas obras él va a entrar al reino de Dios. Él se merece entrar al reino de Dios si él viene cumpliendo con los mandamientos. Entonces el Señor, cuando el joven le responde, ¿y qué otra cosa me falta? Si eso yo lo vengo cumpliendo desde que soy niño, yo cumplo con todos los mandamientos y las leyes. ¿Qué cosa me faltará a mí para poder ser digno de la salvación? Entonces el Señor ahí, Él aumenta su rigor y le dice, bueno, ahora quieres ser más bueno y quieres ser perfecto para poder ser merecedor del reino del cielo. Tú eres rico, tienes muchas posesiones. Vende todo lo que tienes a los pobres, dáselo a los pobres, regálale todo lo que tienes a los pobres, y después que hayas dado todo lo que tiene a los pobres, ven y sígueme. Porque si tú eres tan bueno y te consideras tan bueno, si te consideras merecedor del cielo, entonces tienes que ser perfecto. Y si eres tan perfecto, entonces mira a todos los pobres que te rodean. Mira cuántos niños con hambre. Mira cuántas madres con necesidades. Mira cuántas personas que tienen miles de problemas. Y tú tienes dinero, y tú tienes campo, tú tienes riqueza. Entonces, tú te jactas de ser bueno. Entonces, ¿quieres ser perfecto? Demuéstralo. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y este joven dice la palabra de Dios que pensó y quedó triste y se fue. La bondad del joven llegó hasta ahí. El orgullo del joven llegó hasta ahí. El joven se pudo jactar de su bondad hasta ahí. Cuando el Señor le pidió más, este joven se dio cuenta que él no era tan bueno como pensaba, que él no amaba a Dios tanto como él pensaba.
El Señor sacó a luz lo que verdaderamente había en el corazón de este joven. Un corazón orgulloso, un corazón que se jactaba en sus propias obras, pero que en realidad no había nada de qué jactarse. Que en realidad no había nada para ser orgulloso. ¿Por qué? Porque la bondad de este joven era insuficiente. Lo que él pensaba que era bueno en realidad se quedaba muy corto como para ser lo suficientemente perfecto para poder entrar al reino de Dios. Interesante cómo el Señor le responde, ¿verdad? El Señor le muestra, el Señor se encarga de mostrarle a este joven que todo lo que él pensaba de sí mismo no era tan así como él estaba pensando. Este joven estaba engañado en su propio orgullo. Porque ninguna persona que confía en las obras para entrar al reino de Dios está en su sano juicio. Ninguna persona que se crea capaz de poder entrar al cielo por cumplir los mandamientos está en su sano juicio, ya que por nuestras obras es imposible que podamos entrar al reino de Dios. Nadie podrá entrar por sus propias obras. No existe persona perfecta que pueda entrar al reino de Dios por sus propias obras. El Señor se lo dejó bien claro a este muchacho. El muchacho llegó al Señor con un ánimo pronto a vanagloriarse, a jactarse de sus obras. Pero cuando el Señor empezó a sacar lo que verdaderamente estaba atrás de todo eso, el joven se da cuenta de que no era tan bueno como él pensaba. El joven se da cuenta que a él le faltaba mucho para ser perfecto. Es más, el Señor pone en evidencia que el joven no estaba dispuesto a ser tan bueno o tan perfecto. Cuando el Señor le pidió que diera todo lo que tenía a los pobres, el joven se dio cuenta de lo que verdaderamente era él. Una persona que amaba el dinero, una persona que amaba las posesiones. No era capaz de dar todo a los pobres, deshacerse de los bienes, porque su corazón estaba prendido de las cosas materiales. Y el Señor, con su poder, su sabiduría, su omnisciencia, le sacó a luz a este joven lo que verdaderamente estaba en lo más profundo de su corazón. Esto es lo que hace Dios, queridos hermanos, cuando llega al corazón del hombre. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Hermanos, no todos los que están en una iglesia son conscientes de lo que son. Ninguna persona puede valorar la salvación hasta que no entienda lo que verdaderamente es. Ninguna persona puede valorar la salvación si piensa de sí mismo más de lo que verdaderamente es. Ninguna persona puede valorar la salvación del Señor si piensa que es bueno. Ninguna persona puede valorar la salvación, la redención del Señor si piensa que su conducta lo está metiendo de cabeza en el reino de Dios. Este joven pensó que su conducta y porque cumplía algunos mandamientos podría entrar de cabeza al reino de Dios. Pero cuando el Señor le mostró lo que verdaderamente había en su corazón y este joven se encontró con la verdad, con la maldad de su corazón, con los verdaderos deseos de su corazón, el joven se tuvo que ir triste para su casa. Muchas personas piensan de sí mismo más de lo que verdaderamente son. Tú no puedes entrar al reino de Dios por tus obras. No hay nada que tú hagas que te meta en el reino de Dios de cabeza. Nada. Mire lo que dice el versículo, esta historia, este pasaje, en el versículo 23. Presten atención. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente es que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y miren lo que responden los discípulos. Entonces sus discípulos le responden. Se asombraron en gran manera y dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo?
Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, queridos hermanos. Es imposible que tú puedas alcanzar la salvación. Es imposible que yo pueda alcanzar la salvación. Es imposible, para los hombres es imposible. Este muchacho, este joven rico, pensó que era posible que él por sus obras pudiera entrar al reino de los cielos. Y Jesús se encargó de demostrarle que no era como él pensaba. Y cuando el joven se dio cuenta, se tuvo que ir para su casa triste, porque se dio cuenta de lo insuficiente que era su corazón para amar a Dios, ya que verdaderamente amaba más sus posesiones que a Dios. Queridos hermanos, amar a Dios es amarlo sobre todas las cosas. Es amarlo más que nuestra propia vida. Muchas veces nosotros tenemos tendencia a disfrazar nuestro egoísmo, disfrazarlo de amor a Dios, pero en realidad sigue siendo nuestro egoísmo. Eso a lo que nosotros le llamamos amor a Dios, en realidad puede ser aún nuestro egoísmo disfrazado. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque lamentablemente, por causa también de las predicaciones de hoy, predicaciones muy comunes, ven a la iglesia a recibir esto, ven a la iglesia a recibir lo otro, el Señor quiere concederte todos los anhelos de tu corazón, el Señor va a cumplir todo lo que pretendas, el Señor te va a dar todo lo que desees, el Señor te va a dar todo lo que pidas. Hermanos, este evangelio no fomenta a cristianos que amen a Dios sobre todas las cosas. Esto lo que fomenta es personas que aún en su egoísmo piensan que están agradando a Dios. Son pretenciosos. Incluso tienen el ánimo pronto para reclamarle a Dios. Son tan atrevidos, tan orgullosos como este joven rico, que piensan que sus obras son dignas para reclamarle algo a Dios. Y lo más triste, que haya predicadores que enseñan que el cristiano tiene que reclamar y te dicen reclama tu bendición, como que nosotros tuviéramos alguna obra digna como para reclamarle algo a Dios, como que nosotros merecemos algo y como no lo estamos teniendo, entonces lo tenemos que reclamar, porque eso es lo que significa reclamar, queridos hermanos. Reclamar, ¿qué es reclamar? Reclamar es cuando una persona debe recibir algo, pero no lo está recibiendo, entonces tiene que reclamar. Por ejemplo, el empleado trabajó, no se le pagó, entonces tiene que reclamar porque se merece el sueldo, se merece el pago porque trabajó, es un derecho. Entonces tiene que reclamar porque se lo merece, lo trabajó. Tú estás pagando por el servicio de internet, se te corta la internet, no te anda la internet, tú tienes que reclamar porque tú estás pagando por ese servicio. Tú tienes el servicio de la luz y te cortan la energía, tú tienes que reclamar porque tú estás pagando por ese servicio. Entonces, cuando nosotros decimos que el cristiano tiene que reclamar a Dios, estamos diciendo, en cierta forma, que nosotros tenemos el derecho de reclamarlo, que lo merecemos y por eso estamos reclamando, porque es nuestro, tenemos que reclamarlo, es un deber, es un derecho nuestro, eso tiene que ser para nosotros, lo merecemos. Hermano, es lo más orgulloso y fuera del contexto bíblico, esa idea de que una persona tenga que reclamarle algo a Dios. Solamente un corazón soberbio puede pensar que le puede reclamar algo a Dios. Examinemos nuestro corazón. Hay tanta bondad y tanta perfección en nosotros como para pensar que tenemos el derecho de reclamarle a un Dios santo algo. Somos tan perfectos y tan santos como para reclamarle a Dios.
No, queridos hermanos, deberíamos tener un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón agradecido. Y en vez de llegar con ánimo de reclamar, tenemos que llegar con ánimo de agradecer. Deberíamos decir, Señor, yo no tengo nada que reclamar, porque ya con la vida, ya con la vida eterna, ya con el perdón, ya me has dado mucho, Señor. Yo no merezco nada más, no merezco nada más, Señor. Porque tú me has dado vida sin yo merecerlo, me has perdonado sin yo merecerlo, Señor. ¿Qué puedo reclamarle a un Dios que dio su Hijo por salvarme sin yo merecerlo? ¿Qué puedo reclamarle a Dios que viendo un ser tan rebelde como soy, Él dio su Hijo aún por mí para perdonarme, regenerarme y darme una nueva oportunidad? Y si tenemos que pedirle algo a Dios, debemos de pedírselo con un corazón humilde, humillado y postrado en la presencia de Dios y decirle, Dios, tengo esta dificultad, tengo este problema, tengo esta necesidad. Señor, yo no quiero reclamar, porque no tengo el derecho de reclamar, porque no soy nadie para reclamar, porque no tengo obras que me hagan digno de reclamar algo. Pero confío en tu gracia, confío en tu misericordia, no te reclamo, solo te suplico, solo me humillo delante de tu presencia y clamo por tu amor y clamo por tu misericordia. Señor, sé que no merezco nada, pero aún así, Señor, confío en tu palabra y confío que tú, Señor, eres fiel a tu palabra y que sin yo merecerlo, tú aún así me has prometido escuchar mis oraciones. Y por eso es que yo vengo delante de tu presencia con un corazón sencillo y un corazón humilde, humillado delante de tu presencia. Así deberíamos todos pensar, así deberíamos todos venir a la presencia de Dios con un corazón humilde y sencillo. No pensando que nuestras obras pueden calificarnos para recibir algo de parte de Dios. Este joven rico pensó que podría hacer alguna obra. Es más, él pensaba que ya estaba haciendo obras que lo hacían dignos de recibir la vida eterna. Y por eso Jesús le demostró que no era digno de recibir nada. Jesús sacó a luz lo que verdaderamente había en su corazón. Hermanos, muchas veces el Señor nos permite luchas. El Señor nos permite dificultades para que nosotros conozcamos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. La Biblia dice que más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. Y muchas veces nuestro corazón nos engaña, queridos hermanos. Y no lo digo haciéndome el santo, porque yo mismo reconozco que tengo que pelear día a día contra el orgullo, la vanagloria, la soberbia. Todos los días, hermanos, tenemos esa lucha constante contra el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el amor a este mundo. Todos los días tenemos una guerra constante, queridos hermanos. Muchas veces podemos confundirnos y pensar de nosotros más de lo que deberíamos pensar de nuestra bondad, o sea, pensar que nosotros somos más buenos de lo que verdaderamente somos. Dice el apóstol Pablo que cada uno de ustedes no se estime a sí mismo más de lo que debería estimarse, o pensar de sí mismo más de lo que debería pensar, en el sentido de no pienses que eres más justo de lo que eres, no pienses que eres más bueno de lo que eres, no pienses mejor de ti de lo que verdaderamente eres. Eso es lo que está diciendo justamente el apóstol Pablo. Y es lo que Jesús le demostró al joven rico. El Señor le demostró que no debería pensar de él mismo como estaba pensando, porque él no era tan bueno como pensaba. Él no amaba a Dios tanto como él se lo imaginaba. Y el Señor se lo demostró. Y muchas veces el Señor tiene que probarnos. El Señor tiene que permitirnos luchas, dificultades, hermanos, para que nosotros podamos entender lo que verdaderamente hay en nuestro corazón.
Oh, hermanos, ¿cuántas veces nosotros decimos, yo te amo, Señor, te amo con toda mi pasión, te amo con todo mi corazón? Pero cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, somos los primeros en querer tirar la toalla. Somos los primeros en querer abandonar todo. Somos los primeros en querer dejar de hacer lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, porque tú sabes que yo te amo y que estoy dispuesto a todo por ti? El Señor se encarga, queridos hermanos, de demostrarnos lo que verdaderamente estamos dispuestos a dar por Él. Y Él nos permite luchas, y nos permite pruebas, y nos permite dificultades para que nosotros conozcamos lo que verdaderamente estamos dispuestos a dar por Él. Entonces, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, ahí nosotros pensamos y decimos, Señor, yo ya no puedo más. Esta lucha que estoy pasando es mucho para mí. Yo ya no puedo, no sé si voy a seguir, Señor. Y no nos damos cuenta que muchas veces es el Señor trabajando en nuestro corazón para que nosotros entiendamos que nosotros no deberíamos ser, podemos decir, prontos para hablar de nuestro gran amor hacia Él, sino que reconocer que aún nos falta mucho por amar a Dios. No deberíamos ser tan pronto para decirle, Señor, yo estoy dispuesto a darlo todo por ti. Deberíamos de entender que aún nos falta mucho por dar por Él. No deberíamos nosotros ser tan prontos para decir, Señor, yo por ti lo doy todo, sino que deberíamos de entender que aún no estamos preparados para darlo todo. Deberíamos de orar y decirle al Señor, en vez de hablar tanto y jactarnos tanto de nuestro amor hacia Él, deberíamos de orar y decir, Señor, ayúdame a amarte cada día más. Ayúdame, Señor, a estar cada día más dispuesto a dar más de ti, de mí por ti, Señor. Ayúdame, Señor, a cada día entregarme más a ti. Porque verdaderamente, hermanos, examinemos nuestra vida. Aún no estamos dando el 100%. Nosotros que hemos dicho muchas veces, Señor, yo por ti lo doy todo. Nosotros que hemos dicho muchas veces, yo amo con todo el corazón al Señor. Deberíamos analizar nuestro corazón y veríamos que aún no lo estamos dando todo. Aún no estamos nosotros dando nuestro 100%. Examínate. Yo me examino y reconozco, queridos hermanos, aún no estoy dando mi 100%. Por eso le pido al Señor que me fortalezca, que me bendiga con su amor eterno, que con su Espíritu Santo me impulse a dar más de mí. Que todos podamos entender esto, queridos hermanos. Aún no estamos dando nuestro 100%. No nos jactemos de lo poco que hacemos. No nos sintamos orgullosos de las 3 cosas buenas que hacemos en el día. No nos sintamos orgullosos de lo poquito que hacemos de bueno. Dijo el Señor y fue muy claro. Cuando tú hagas todo lo que el Señor te pide, debes de pensar de ti mismo, siervo malo soy, porque apenas hago lo que me piden. Interesante, queridos hermanos. Muy interesante. El Señor siendo contundente, preciso y poderoso. Cuando tú hagas todo lo que el Señor te manda, entonces tú debes de decir, siervo inservible soy, porque apenas puedo hacer todo lo que el Señor me manda. Ahora examinémonos. ¿Estamos haciendo todo lo que el Señor nos manda? ¿Estamos dándolo todo por causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a llorar por causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a morir por causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a ser llamados de
de escoria por causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a ser menospreciados por causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a ser avergonzados por otros por causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a declarar nuestra fe públicamente en todas partes a pesar de sufrir burlas? ¿Estamos dispuestos incluso a perder nuestra familia por causa del Señor? Examinemos nuestro corazón. Creo que esta historia del joven rico, hermanos, nos enseña algo muy profundo. Es imposible que el hombre pueda entrar al cielo por sus obras. Jesús lo dijo muy claro, es imposible. Cuando sus discípulos dijeron, ¿pero quién podrá entrar a la vida eterna entonces? ¿Quién podrá entrar? Jesús le dijo, ciertamente para el hombre es imposible. Jesús dijo, para el hombre es imposible entrar al reino de los cielos. El joven rico pensó que era posible. Jesús le demostró que es imposible. Pero después Jesús dice, pero para Dios todo es posible. Tú no puedes entrar, yo no puedo entrar, pero el Señor nos hace entrar, porque para Él es posible. Para ti es imposible, para mí es imposible, pero para nuestro Dios maravilloso, que dio a su Hijo por amor a nosotros en la cruz del Calvario, es posible meternos en el reino de los cielos. Amén. Nuestro Dios sí puede hacernos entrar al reino de los cielos. Y gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por su perdón, gloria a Dios por la redención, gloria a Dios por su sacrificio que nos hace dignos de la salvación, porque tú no podrás ser digno jamás por tus propias obras. No te jactes de tus obras, no te enorgullezcas de tus obras, no pienses que tus obras te califican más que otros hermanos. No pienses que tus obras te hacen mejores que otros. Porque yo hago esto, porque ustedes no hacen aquello. No, no son tus obras ni son las mías las que me van a hacer entrar al reino de los cielos. Es Jesucristo con su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros. Amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Que el Señor me los guarde a todos. Y espero que la palabra de Dios haya hablado a sus corazones. Espero que haya sido de edificación esta breve o extensa, quizás me excedí un poco, pero espero que haya sido de bendición esta meditación. El fin de esto es que podamos confiar en la obra de Cristo, que podamos confiar cada día más en lo que el Señor hizo por nosotros, que confiemos cada día menos en nosotros y que confiemos más cada día en el Señor. Y me quedo para terminar con las palabras de un gran hermano que dijo, cuando yo me miro a mí mismo, veo lo perdido que estoy, pero cuando miro a Cristo, veo la salvación. Amén. Es así, hermanos. Si tú miras tus obras con cuidado y detenidamente, verás que tus obras no te hacen dignos de la salvación. Pero cuando tú miras a Cristo, ves como el Señor sí te puede salvar. Dios le bendiga, queridos hermanos. Queden todos ustedes en la paz del Señor. Amén.